buenas, mi nombre es Pablo Chacón. En la clase del día de hoy vamos a hablar sobre los átomos. Vamos a hablar sobre los átomos, sobre las familias en la tabla periódica, los niveles y los subniveles. Para empezar este tema vamos a empezar a definir lo que es el átomo, ¿verdad? Sabemos que el átomo es la unidad más pequeña de los elementos. Eso hace que los átomos de cada elemento vayan a tener ciertas propiedades. Esas propiedades van a permanecer igual para cada átomo de cada elemento. Los átomos están conformados por partículas todavía más pequeñas, que son partículas subatómicas. Llamamos los electrones, los neutrones y los protones. Los electrones van a tener carga eléctrica negativa. Los electrones son neutros, no tienen carga eléctrica. Los neutrones, mientras que los protones tienen carga eléctrica positiva. Los electrones se encuentran en la periferia del átomo. Los protones se encuentran en el núcleo. Entonces, de esta forma, los protones van a estar en el núcleo del átomo, mientras que los electrones van a estar en las periferias del átomo. Se van a ubicar en lo que llamamos orbitales. Los electrones son los encargados de todo el tema energético y de hacer los enlaces, de hacer las mezclas, de que los elementos se puedan mezclar, ya que los electrones, al tener carga eléctrica negativa, se pueden ceder o pueden ganar, dependiendo, formar iones que van a ganar o perder y que van a ayudar a hacer enlaces, mientras que los protones van a permanecer más en el núcleo. Para sacar un protón del átomo se requeriría mucha energía y posiblemente, bueno, lo que va a dar es una reacción exotérmica y una gran explosión. Por eso los electrones son tan importantes en lo que es el manejo de la energía. Ok, bueno, ya teniendo esto, es muy importante recordar dos conceptos. Tenemos el concepto de número atómico. ¿Qué es el número atómico? Bueno, el número atómico es el número que se refiere a la cantidad de protones que tenga el átomo. Esto va a hacer que los átomos que tengan cantidad de protones similares van a comportarse de una forma muy similar, ¿verdad? También tenemos el número de masa, que nos va a decir que ese es lo referido a los protones más los neutrones. ¿Verdad? Ya con este pequeño repaso sobre el tema de los átomos, vamos ahora a enfocarnos más en lo que es la tabla periódica para analizar el tema de las familias. Bueno, aquí observamos lo que es una tabla periódica. Aquí observamos la tabla periódica de los elementos. Importante definir aquí entonces las familias. Las familias son precisamente estas que vemos acá. Están organizados los elementos sobre las columnas. Esto quiere decir que son los que tienen características muy similares. Entonces ellos se agrupan no por casualidad, sino se agrupan porque son elementos que mantienen características muy similares. Ahora también hay otro tipo de clasificación de los átomos en la tabla periódica, que son los periodos. ¿Cuáles son los periodos? Son las filas. ¿Qué es lo que se califica como periodos? Bueno, son los elementos que tienen una misma cantidad de orbitales. Entonces, esos están agrupados por filas y tienen la misma cantidad de orbitales. En esta imagen que vemos a continuación, vemos un mayor detalle de las familias de la tabla periódica, ¿verdad? Podemos ver las diferentes filas. Por lo general, muchas veces se les acostumbra llamar por el primer elemento. En este caso, bueno, en los alcalinos
¿verdad? Que son los que tienen el hidrógeno, los alcalinoternos, que son los que el primero es el berio, está el magnesio, está el calcio, los del escandio, SC, que es el primero, los del titanio, los del vanadio y así sucesivamente. Podemos ver cómo van avanzando las diferentes familias. Importante mencionar estos dos aspectos, los lantínidos y los actínidos. ¿Qué son estos? Bueno, son los que se llaman las tierras raras. Son los elementos caracterizados por las tierras raras. Este es el grupo 3 de la tabla periódica. ¿Verdad? Aquí podemos ver, adicionalmente aquí, si podemos observar, el nombre de la familia de cada uno de los elementos. Entonces, analizando la tabla periódica, podemos entender a cuál familia pertenece cada átomo. Bueno, vamos a continuar hablando de los niveles de los átomos. Los niveles de los átomos, existen 7 diferentes niveles, ¿verdad? Conforme avanza cada nivel, se va alejando del núcleo. Entonces, si tenemos que este es el núcleo del átomo, vamos a tener que aquí va a haber el primer nivel, después un segundo, un tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo nivel. Entonces, los niveles son estos. Aquí se van a ir ubicando los electrones en cada nivel. Esto está muy asociado con los orbitales. Recordemos la mecánica cuántica, el modelo mecánico cuántico, que cambió la teoría anterior, y el modelo mecánico cuántico ha dicho que los orbitales predicen dónde pueden estar ubicados los electrones. Es muy importante aquí recalcar las posiciones finales, los niveles finales donde se ubican los electrones. Esto es importantísimo saberlo. ¿Por qué? Porque los electrones de la periferia de los átomos, los que están más largos, más alejados del núcleo, son los electrones que van a permitir hacer los enlaces químicos. Entonces, estos van a, el átomo va a ganar o va a perder electrones. Entonces, siempre es muy importante definir o predecir dónde van a estar esos electrones, ¿verdad? Estos electrones, esto mismo, son llamados niveles o núcleos de energía, ¿verdad? Entonces aquí vamos a predecir. Ahora tenemos otra opción. Después de analizar los niveles, tenemos lo que son los subniveles. Los subniveles se pueden dividir en varios subniveles. Ahí es donde se van a ir posicionando los electrones. Va a haber 4 diferentes subniveles: el S, el P, el D y el F. Y así entonces se van a ir ubicando los electrones dentro de los orbitales según el modelo mecánico cuántico. Bueno, aquí en estos cuadritos que les estoy presentando, podemos analizarlo y entenderlo un poquito mejor. Ahí con números. Sabemos que tenemos los niveles, que son del 1 al 7, y los subniveles: el S, el P, el D y el F. Los 4, ellos se van llenando conforme va a estar la energía. Sabemos que en el nivel 1 vamos a tener un máximo de 2 electrones. En el nivel 2 vamos a tener un máximo de 8 electrones. En el nivel 3, 18. En el 4 va a haber un máximo de 32. En el 5 también va a haber 32. En el nivel 6 va a haber 18 y en el nivel 7, 8. Ese es el número máximo de electrones, y así se van a ir llenando según su nivel y según su subnivel. Así se van a ir lo que es llenando los electrones, ¿verdad? Por ejemplo, ellos, recordemos que ellos se van a ir alineando dependiendo del nivel, y conforme se van llenando, después se van a ir apareando los mismos electrones. Es muy importante aquí mencionar el principio de Aufbau, que dice que los electrones se van a ir llenando
en los orbitales de más baja energía. Entonces siempre se van a llenar en el de más baja energía, primero en el S, después en el P, y sucesivamente llenándose. Segundo, el principio de exclusión de Pauli. Este principio lo que nos dice es que el orbital acepta máximo 2 electrones en espines opuestos. Esto es lo que vamos a ver pues, de esta forma. Ellos primero se van llenando y después lo máximo que van a aceptar son 2 electrones y estos van a estar en espines opuestos. Y también es importante mencionar la regla de Hahn, que dice que cuando hay orbitales de igual energía, por ejemplo el orbital 2p, los electrones se van a distribuir de forma tal que todos los orbitales por lo menos posean un electrón. Entonces, estas 3 reglas de la mecánica cuántica nos van a permitir, según lo que vimos anteriormente, saber y predecir dónde van a estar los orbitales y que es posible que en la periferia del núcleo, y que ahí se van a suponer dónde pueden estar los electrones, ¿verdad? Siempre sabiendo que van a haber en un eje X, en un eje Y y en un eje Z, ¿verdad? Es tridimensional. Ahí la probabilidad matemática que vamos a tener para predecir dónde está el electrón. Agradecerles por haberme acompañado en el video, espero que haya sido de utilidad, que les haya gustado. Gracias por el tiempo y estamos a las órdenes.